La Biblia en un año. Día 218. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Recab y Baana matan a Isboset. Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Cuando Isboset supo que habían matado a Abner en Hebrón, se preocupó mucho, pues se dio cuenta de que ya no podría seguir siendo rey. Todos en Israel también se preocuparon. Isboset había puesto al frente de su ejército a 2 hombres de Berot, llamados Baana y Recab, que eran hijos de Rimón. Estos 2 hombres habían sido jefes de una banda de ladrones. Aunque la gente de Berot se había ido de Giatim, y allí se les consideraba extranjeros, ellos se consideraban miembros de la tribu de Benjamín. Baana y Recab fueron a la casa de Isboset y entraron como si fueran a comprar trigo. Como era la hora en que hacía más calor, lo encontraron durmiendo. Entonces le clavaron un cuchillo en el estómago, le cortaron la cabeza y luego huyeron sin que nadie los viera. Caminaron toda la noche por el camino de Arabá hasta llegar a Hebrón. Una vez allí, le llevaron a David la cabeza de Isboset y le dijeron: «Aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que quería matarlo. Dios ya le ha dado a Saúl su merecido, pues todos sus hijos están muertos». Pero David le contestó: «Así como Dios me ha protegido del mal, yo les juro que ustedes merecen la muerte por haber hecho esto. Al que me dio la noticia de que Saúl había muerto, lo agarré y lo maté en Siglag. Con más razón los mataré a ustedes, que son unos malvados, y mataron en su propia cama a un buen hombre». Enseguida, David ordenó que mataran a Baana y a Recab, y sus hombres le cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua que está en Hebrón. Luego enterraron la cabeza de Isboset en Hebrón, en la tumba de Abner. David, rey de Israel y de Judá. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y los líderes le dijeron: «Su majestad, nosotros somos familiares de usted. Queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios, que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe». Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Dios como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio. Y en Jerusalén fue rey de todo Israel y de Judá durante 33 años. Así que su reinado duró 40 años. David conquista Jerusalén. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla: «A esta ciudad no entrarás. Nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo». Pero David les dijo a sus hombres: «Ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma». De ahí viene el dicho: «Ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo». Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Un palacio para David. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra.
Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. Otros hijos de David. David se fue de Hebrón para ir a vivir a Jerusalén. Allí tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Nefec, Jafía, Elisamá, Eliadá, Elifelet. David vence a los filisteos. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó a Dios: si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal-Perasín y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar David lo llamó Baal-Perasín, pues dijo: Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal de que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Geba hasta Geser. El cofre del pacto de Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Baalá de Judá para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto. Ante ese cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iba guiando Uzá y Ahio, hijos de Abinadab. Ahio iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y de cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre, y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Uzá. Pero luego sintió miedo y dijo: ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. David lleva el cofre de Dios a Jerusalén. Alguien fue a decirle a David: como Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto, Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado, y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y a cada uno de los presentes les dio un pan de harina, uno de dátiles y otro de pasas. Después de eso,
todos se fueron a su casa. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: «Hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sinvergüenza». David le contestó: «Síranse, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán». Y Dios castigó a Mical. Por eso ella nunca tuvo hijos.